Hace bocha pero bocha de años atrás, un chabón pelado, blanco y re musculoso llegó a la Tierra y se tragó un moco negro. Pésima idea, amigo pelado, porque el moco te desintegró todo. Todo menos una cadena de ADN que quedó flotando en el agua. Y así se originó la vida en la Tierra. Ni Dios, ni Darwin, ni una mierda. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, la saga de Alien. Cronológicamente la cosa empieza con Prometheus, donde muestran el origen de los aliens, pero tranquilamente podría ser la historia de origen de cualquier bicho extraterrestre, desde Venom hasta Alf, pero bueno, es de Alien. Acá seguimos la historia de estos dos, ponele que arqueólogos, que encuentran unas pinturas extrañas en una cueva que parece que coinciden con otras pinturas extrañas que hay en otras cuevas, y estas pinturas extrañas que hay en las cuevas son un mapa a un planeta lejano donde están estos pelados que te dije al principio. Le llevan el proyecto a Benjamin Button y él invierte 3 trillones de dólares en esta misión basándose solamente en lo que dicen estos muchachos que no conocen. Afortunadamente, los pibitos tenían razón, en ese planeta están los pelados. A la misión se embarcaron un grupo de eclécticos personajes que no vale la pena detallar porque morirán eventualmente. El único destacable es Michael Fassbender porque es un robot y de a poco se descubre que es medio malo. Esta estructura del grupo de personajes descartables, un robot y un eventual traidor se van a repetir a lo largo de todas las películas. Y al que no le gusta, que se joda. La cosa es que descubren una cueva y también descubre que los pelados están todos muertos por culpa de un arma biológica que ellos mismos crearon y que es ese moco negro. Michael Fassbender, que como te dije es medio garca, se lleva un pedazo de moco, se lo pone en el trago a uno de los científicos, el científico garcha con la científica da a luz un bicharraco, el bicharraco crece y se mete dentro de uno de los pelados y así nace el primer alien. Todo en 10 horas más o menos, la cadena evolutiva más rápida de la historia. O capaz que no es el primer alien, porque en un momento aparece como una imagen de un alien gigante, pero bueno, no sé, no me quedó claro. Así como tampoco me quedó claro si estos bichos son de la familia de los aliens o no. Así como tampoco me quedó claro por qué este científico después de morir se transformó como en un zombie. Así como tampoco me quedaron claras muchas cosas, pero la verdad no me importa. Ante la duda voy a contar esta muerte como la primer muerte a manos de un alien. La cosa es que el último pelado blanco quiere escaparse en su nave con todos los mocos negros e ir a la Tierra para destruirla. De esto se dio cuenta Michael Fassbender Robot y se lo cuenta a la científica. La científica le cree ciegamente y se lo dice al capitán de la nave. El capitán de la nave también le cree ciegamente y decide estrellarse contra la nave mala para evitar que pase eso que dijo esa piba que ni conoce, que a su vez se lo dijo ese robot que ya los traicionó anteriormente. Así que ¡pum! A la mierda la nave. Las únicas sobrevivientes son la científica y Charlize Theron, que era la jefa de todos. Igual la boluda se muere aplastada por la nave por correr en línea recta. Si se hubiese corrido para el costado, zafaba. La cosa termina con la científica y con la cabeza de Michael Fassbender Robot yéndose a otros planetas a averiguar por qué los pelados querían matar a la raza humana. Entonces viajan a Alien Covenant, la de 2017. Donde no van a encontrar respuesta a esa pregunta. Igual no importa, hay miles de razones para querer matar a la raza humana. Los terraplanistas, digo yo, no somos creyentes en la Tierra plana. Pensamos que es plana. Quiero invitar a todos a ver Bañeros 5 aparte. Tráeme la copa, Messi. ¡Es mágico! ¡Es mágico! Un año y ya tiene el Martín Fierro de Oro, Mirko. Que ya superó los 30 millones de likes. Y si te ríes, pierdes, pero con picanazo eléctrico. Que parte de este exterminio son las vacunas. La cosa es que la científica reconstruye a Michael Fassbender, él la mata a ella para crear otro alien y después llega al planeta de los pelados y mata a todos. Un divino. 10 años después seguimos las aventuras de otro grupo de eclécticos personajes que no vale la pena detallar porque morirán eventualmente. El único destacable es, otra vez, Michael Fassbender, que sigue siendo robot, pero esta vez es otro robot, no es el mismo de antes. Esta gente está yendo a un planeta que queda re lejos a empezar una vida nueva. Pero en un momento reciben una señal de otro planeta y deciden ir ahí cagándose en la misión que vinieron planeando desde hace años. Bajan a explorar este planeta y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque a un tipo se le mete un coso negro adentro y al rato el chabón pare a un alien. Mientras que otros aliens también atacan a los otros científicos protagonizando así la primer gran matanza de los marcianos. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 ricacha. Así llaman en marcha, cha, cha, cha. En el medio del quilombo aparece un misterioso encapuchado que los salva y los guía hasta una misteriosa cueva. El misterioso encapuchado es nada más, ni nada menos, ni nada más que Michael Fassbender, el robot de la película anterior. ¿Hay algo mejor que una película con Michael Fassbender?
Sí, una película con 2 Michael Fassbender. Juntos van a protagonizar un montón de escenas dedicadas a los fanáticos de Michael Fassbender. Michael Fassbender enseñándole a tocar la flauta a Michael Fassbender. ¡Bravo! Michael Fassbender peleándose con Michael Fassbender. Y la mejor de todas, la escena donde nos van a demostrar que no importa que seas Michael Fassbender o que seas Michael Fassbender. Lo más importante es el amor por Michael Fassbender. Mientras los Michael Fassbender chapan, los demás tripulantes van a descubrir que el Michael Fassbender de la película anterior estuvo haciendo experimentos y creando un montón de aliens. Fue él el que mandó la señal para que la nave aterrice ahí para usar a la gente como incubadora de aliens. La cosa es que se mueren casi todos los personajes menos esta piba de pelo corto, este barbudo y el Michael Fassbender bueno, que mató al Michael Fassbender malo. Se escapan en la nave, pero se les mete un alien. La piba de pelo corto lo derrota tirándolo al espacio, algo que se va a repetir en las siguientes 4 películas. La cosa termina con los pocos sobrevivientes re felices y re contentos, pero, en un momento se da una revelación que va a hacer que te caigas de ojete. Michael Fassbender bueno es en realidad Michael Fassbender malo. Y encima se trajo un par de huevos Alien para seguir haciendo desastres. Entonces la cosa sigue en Alien 1, la de 1979. Pasaron como 20 años de la historia anterior, aunque la tecnología pareciera ser mucho más primitiva. Acá seguimos las aventuras de la teniente Ripley, una mina que va en su navecita con un grupo de eclécticos personajes que no vale la pena detallar porque morirán eventualmente. El único destacable es este Joe Pesci trucho, que es un científico robot. La cosa es que la banda de Ripley recibe un mensaje de ayuda de un planeta desconocido. Ninguno quiere ir porque no tienen ganas, pero Joe Pesci dice que por ley tienen que ir a ayudar. Mira con la cara que te mira Conan, para mí que sos un mentiroso. Entonces van al planeta, un par bajan a ver qué onda y se encuentran con unos huevos medio raros. Aunque nada tan raro como el bicharraco que sale de uno y se le ensarta en la cara a un tipo. Quieren entrar a la nave y Ripley no los quiere dejar pasar, obviamente, se tienen que descontaminar. Pero Joe Pesci dice que por ley tienen que dejarlos pasar. Mira con la cara que te mira Conan de nuevo, para mí que seguí mintiendo. Entran, le sacan el bicharraco al tipo y parecía que todo marchaba relativamente bien, pero, en realidad todo marchaba relativamente para la mismísima mierda misma, porque de su cuerpo sale el bicharraco alien. El negro lo quiere matar, pero Joe Pesci dice que por ley tienen que dejarlo vivo. Mira con la cara que te mira la mote, para mí que te estás pasando de mentiroso. Y sí, Conan y la mote tienen razón, porque Joe Pesci es un traidor que tiene la misión de llevar un alien vivo a la Tierra aunque mate a toda la tripulación. Entonces Ripley se recalienta, imagínate, lo usaron por una misión del gobierno. Igual no hay tiempo para el gobierno, porque en 2 minutos el alien crece y acá empieza la gran matanza del marciano. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 ricacha. Así llaman en marcha el cha-cha-cha. Ripley, a pesar de ser la militar menos experimentada, es la única que sobrevive. Y logra derrotar al alien con la misma técnica que la otra vez, abriéndole la puerta de la nave. Adiós, alien, que la fuerza te acompañe. Después Ripley se acuesta a dormir en su cama de suspensión y se va a despertar recién en Alien 2, la de 1986. La teniente se despierta re contenta creyendo que durmió 8 horas como cualquier persona. Pero no, durmió un poquito más. How long? 57 years. What? La cosa es que nadie le cree lo de los bichos aliens y encima la rascan del ejército y encima le quieren hacer pagar los destrozos que hizo en la película anterior. Pero después aparece el chabón de Mad About You y le dice: Che Ripley, me parece que tenés razón sobre los aliens, porque acaba de aparecer uno en otro planeta y mató a 3 personas. Y después le dice: vamos a mandar un ejército para matar a esos bichos y queremos que vos estés a cargo porque tenés experiencia en el tema a pesar de que mataste al bicho medio de pedo. Y a pesar de que estuviste los últimos 60 años dormida y no tenés ni idea de los últimos avances tecnológicos y seguramente te debe costar caminar. ¿Te sumás? Ripley le dice que sí, y se embarca en una misión con un grupo de eclécticos personajes que no vale la pena detallar porque morirán eventualmente. El único destacable es este porque es el de Terminator, nada más. Y la verdad, ¿qué crees que te diga? Esta película es exactamente igual a la anterior, porque descubren que uno de la tripulación, en este caso Mad About You, es un traidor que ideó todo esto para capturar a alguien y estudiarlos. Y después los marcianos empiezan la matanza y matan a todos los que tienen que matar. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 ricacha. Así llaman en marcha
La cosa es que sobrevive Ripley, el de Terminator, y esta nena que apareció en un momento. Pero también sobrevivió un alien, y solo una persona podrá derrotarlo. ¿Ripley? No. Super Ripley. Al final lo mata igual que la otra vez. Y la cosa termina así, con todos felices y todos contentos, hasta que empieza Alien 3, la de 1992. Ripley estaba lo más tranquila en su navecita hasta que apareció desmayada, toda sucia en el medio de una playa en un planeta de mierda. Ahí la encuentra el señor Lannister y le dice: tengo muchas malas noticias para vos, Ripley. Tu nave se hizo mierda. La nena y el de Terminator están muertos. Vos estás en un planeta lleno de chabones violadores que no vale la pena detallar porque morirán eventualmente. Y encima te voy a tener que rapar porque estás hasta el culo de piojos. Aunque la peor noticia para Ripley es que un alien la estuvo persiguiendo y la encontró. Y la verdad, esta película tiene menos trama que las anteriores, porque ni siquiera tiene el recurso del personaje que parece bueno pero al final es malo. Así que lo único que tenemos es una típica matanza a manos de marcianos. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 ricacha. Así llaman en marcha el cha-cha-cha. Claro, cuando la está por matar a Ripley, no la mata. ¿Por qué? Porque parece que Ripley está embarazada. Y lo que podría ser una gran noticia para mucha gente, para Ripley es una mierda porque lo que tiene adentro es un bicharraco alien. Y obviamente no la quiere tener. Y obviamente este chabón la quiere obligar a parir. Y Ripley le dice: no, no quiero porque el alien me violó. Y el chabón le dice: y seguramente vos lo provocaste, mirá cómo está vestida. Y obviamente Ripley le dice: chupame la concha. Se tira en un fuentón de lava y pim pam pum, asunto arreglado. Ah, sí. Adiós Ripley, que la fuerza te acompañe. Pero ahórrense las lágrimas porque la cosa sigue y termina en Alien 4, la de 1997, donde nos enteramos que Ripley... Claro, a ella la clonaron usando sangre que quedó en la película anterior. De la clonada apareció una Ripley un poco más vieja y con múltiples y misteriosas habilidades, tales como super fuerza, super resistencia, super velocidad y super capacidad de jugar al básquet. Clonando a Ripley, también clonaron al bicharraco alienígena que tenía en la panza y lo usaron para hacer más alienígenas que estudian los más tranquilos. Y bueno, para no darle más vueltas al asunto, en la nave hay un grupo de eclécticos personajes que no vale la pena detallar porque morirán eventualmente. La única destacable es Winona porque es la traidora de la película. En fin, le pongo play a este temazo de Tito Rodríguez y que arranque la matanza marciana. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 ricacha. Así llaman en marcha el cha-cha-cha. En un momento Ripley se encuentra con una super alien que empieza a parir un nuevo hijo. Alta sorpresa se pega a Ripley cuando ve que es un híbrido entre un humano y un alien. Pero más alta es la sorpresa cuando descubre que ese es su propio hijo. ¡Uy, no lo puedo creer! Igual a Ripley le importa un carajo que sea su hijo y lo mata igual. Y creo que es la muerte más cruel que yo haya visto en el cine. Horrible. La cosa termina con Ripley y Winona llegando a la Tierra, donde se sientan ahí a esperar que la película termine. Y se termina nomás, de una vez y para siempre. Esto fue la saga de Alien resumida así nomás. El contador de muertes quedó en 47. Veremos si la raza de depredadores puede superar a la raza de Alien, pero eso será en el próximo resumen. No te vayas acá sin pegarle una me gusteada y una suscribida y una compartida y seguime en Instagram que tengo Instagram y seguime en Twitter que tengo Twitter y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches. I'll see you soon.
You son of a bitch.